La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenos días. No, pueden dar más. Sí, cierto, o sea, a esto le falta fuerza. Ustedes vieran los de las 9 de la mañana, qué alarido. No sé si fue por el madrugón o qué. Buenos días, ¿cómo están? Moral. Eso quedó en el video, eso está muy bien. Qué alegría verles. Vamos a entrar directamente en materia. Tu vida no depende de la abundancia de tus bienes. Hoy vamos a tener una predicación un poquito distinta. Normalmente se nos conoce como los predicadores, bueno, tampoco somos nada del otro mundo, pero por lo menos quienes conocen las predicaciones del pastor Ronald, Eduardo y mías son predicaciones normalmente expositivas. Entonces, hoy tenemos una predicación un poquito diferente, va a ser una predicación de carácter temático. ¿Eso qué quiere decir? Que como para que no salgamos a las 4 de la tarde de estar buscando las citas y todo, nos vamos a ayudar un poquitico con pantalla, les voy a ayudar con textos que nos van a ayudar a aclarar algunos de los conceptos y de las ideas que tenemos, ¿no es cierto? Ese es el sentido de esto, de tener esto ahí, pero de todas maneras vamos a tener un texto guía de base con el que vamos a centrar una parte importante de la enseñanza. Tu vida no depende de la abundancia de tus bienes. Si hay una palabra, hermanos, que define muy bien a nuestra sociedad contemporánea, es la palabra materialista, ¿sí? Porque sobre lo material está cimentado el mundo actual. Y dentro de ese materialismo pragmático, es decir, dentro de ese materialismo práctico, sobresale por encima el tema de las posesiones materiales y por supuesto de las riquezas. Pues nosotros vivimos hoy en día con una fijación enorme por la posición socioeconómica. Eso es una cosa tremenda. Una fijación por lo que se posee, por lo que se tiene. Y realmente hay medios de comunicación que están dedicados completamente a eso. Usted, además que debe conocer la revista Forbes, o Forbes en español. Esta revista está dedicada a llevar la contabilidad de las personas más ricas del mundo. Entonces, usted ve, por ejemplo, allí cuál es el hombre más rico del mundo. Eso lo encuentra usted en Forbes. ¿Cuál es la mujer más rica del mundo? Está ahí. ¿Cuáles son los ricos menores de 30? Los mayores ricos menores de 30 del mundo. ¿Cuál es el ranking de las 500 personas más ricas del mundo? ¿O cuál es el latinoamericano que tiene muchísima más plata? ¿Cuál es el mejor deportista pagado del planeta? Y ahora que menciono lo del deporte, me llama mucho la atención. Cuando era más joven de lo que soy, recuerdo que los programas deportivos hacían mucho énfasis en las jugadas, en las estrategias y todo ese tipo de cosas. Yo hoy veo bastante normal cómo muchos programas deportivos están dedicados a hablar de los contratos de los jugadores. Entonces, ¿cuánto costó el pase y si ese pase valió esto? Y entonces, ¿cuánto le va a tocar de publicidad a él y el porcentaje? Y aquí está obligado y todo ese tipo de cosas. Veo algunos que sí, probablemente sí les tocó el famoso contrato del Tino Asprilla por allá en la década de los 90 con el famoso Parma. Yo recuerdo los titulares en prensa en ese entonces que decía: el Tino Asprilla se gana 50 millones de pesos diarios, porque el contrato era en dólares, era de los primeros jugadores nuestros que salían a jugar en las ligas europeas, le pagaban en dólares y
resultó ser muy escandaloso que un jugador de esas características se ganara 50 millones de pesos diarios, y eso empezaron a compararlo con los principales empresarios del país, que en ese momento ganaban 20, 25, que cómo era posible. Bueno, en fin, fue toda una sensación de noticias durante una semana el bendito contrato del Tino Asprilla. No faltaba quien dijera que ganaba muy poquito, que le estaban pagando menos y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Hay una fijación por lo material, hay una fijación por eso. Ahora, yo les pregunto, desde el punto de vista bíblico, ¿son importantes las posesiones materiales? Escúcheme bien, y puede hablar, sí, no es pecado hablar. Desde el punto de vista bíblico, ¿son importantes las posesiones materiales? ¿Sí o no? ¿Solo dos? ¿Qué dice el resto? ¿Sí son importantes o no son importantes? Sí, sí lo son. Sí lo son. Y son muy, pero muy importantes. La Biblia habla en más de 2.200 versos de dinero y posesiones. Eso es exactamente el doble de lo que se habla o de las referencias que hay sobre fe u oración. 2.200 versos dedicados a hablar de dinero y posesiones. Jesús usó 16 de sus 38 parábolas analogías con las posesiones. Y oiga este dato, 1 de cada 10 versículos en el Nuevo Testamento tratan sobre la administración de tesoros terrenales más que del cielo y del infierno juntos. Esto me llama la atención porque hay muchas personas que consideran, cristianos por supuesto, que consideran que los bienes materiales, las riquezas, no hacen parte de la espiritualidad de los hijos de Dios. ¿Sí? Hay quienes creen que los asuntos financieros no son espirituales. Y lo que yo les digo es que la Biblia no solo nos dice que eso no es cierto, sino que es todo lo contrario, que Dios está muy interesado en que nosotros, sus hijos, nos relacionemos bien con los bienes materiales. En el centro del propósito del mensaje bíblico está que nosotros tengamos una relación correcta con esos bienes materiales. Vamos a explorar este asunto sobre dos principios bíblicos clave que no admiten discusión alguna. Usted podrá estar de acuerdo, no estar de acuerdo con ellos, usted podrá no gustarles, qué sé yo, pero son dos principios que no son indiscutibles y que son el eje articular sobre el cual nosotros debemos relacionarnos sobre los bienes materiales. El primer principio es que lo material no debe ser un fin. Y el segundo principio es que soy mayordomo, no dueño. Por si tiene dudas. Lo material no debe ser un fin y soy mayordomo, no dueño. Comencemos entonces con el primer punto. Lo material no debe ser un fin. Cámbialo, Sergio, porfa. Vamos a estar con esos, por favor, vayan a la escritura, capítulo 12 del libro de Lucas, tan amable, y vamos a estar en el versículo 3 en adelante. He traído estos dos textos tengan cuidado, dice, advirtió a la gente, está hablando Jesús, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Es el versículo Lucas 12:15 y lo he leído en la nueva versión internacional. Traje la versión de la Biblia de las Américas porque me parece que allí hay un elemento adicional importante. Y les dijo, ojo con esto, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Déjeme, le doy un poquito de contexto en donde se encuentra esa cita. Sucede que Jesús venía hablando sobre el peligro, versículos antes del capítulo 12,
hablando sobre el peligro de la religión falsa y de la religión hipócrita. Ya venía enfrentado obviamente con los fariseos. Les había advertido a ellos sobre la blasfemia en contra del Espíritu Santo y les hablaba de verdades relacionadas con la Santísima Trinidad. Cuando observen lo que dice el versículo 13, cuando de la nada un espontáneo, un fulano cualquiera dentro de la multitud interrumpe al Señor. Dice ahí, uno dentro de la multitud le pidió, lo interrumpe. Ahora, este hombre lo interrumpe, claramente no está mostrando un interés en las verdades espirituales que el Señor está comunicando. Él solamente está interesado en su problema particular, en satisfacer sus propios deseos. Lo interrumpe en medio de la disertación que Jesús está haciendo. Ahora, lo interesante de esto es que la petición que el hombre estaba haciendo no es descabellada, ¿sí? Observe que el versículo 13 en la segunda parte dice: maestro, dile a mi hermano. Maestro, dile a mi hermano. Es decir, este hombre estaba reconociendo en Jesús un rabino, por eso lo llama maestro. Y era muy común en ese entonces que los rabinos sirvieran de árbitros para solucionar conflictos civiles y familiares. Eso no era extraño. De manera que la interrupción de este hombre fue inapropiada por las circunstancias en las que se dio, sin embargo no era nada fuera de lo común, ¿sí? Y entonces no se nos dan detalles, entre otras cosas, de lo que este hombre, de las motivaciones por las cuales este hombre hacía esto, porque el pasaje no nos muestra nada acerca de las leyes del Antiguo Testamento con relación al asunto de las herencias. Pero cualquiera sea el caso, el hombre no le estaba pidiendo a Jesús que hiciera una evaluación de la reclamación que él hacía. No, él estaba pidiendo a Jesús que arbitrara en su favor por esta situación. Eso era lo que él estaba haciendo, y por supuesto Jesús se niega a intervenir en el conflicto. Fíjese que en el verso 14 dice: ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Y aunque la Escritura dice en Juan 5:22 que todo juicio espiritual se le fue entregado a Jesús para juzgar, lo cierto es que Jesús no vino para juzgar asuntos cotidianos que involucraran posesiones terrenales, sino con un propósito mucho más importante. Y voy a citar aquí al autor Leon Morris porque me parece interesante la manera como él lo dice. Él dice: Jesús vino a llevar hombres a Dios, no a traer posesiones a los hombres. Jesús vino a llevar hombres a Dios, no a traer posesiones a los hombres. Y yo estoy convencido de que ese propósito del ministerio terrenal de Jesús hace 2000 años se mantiene hoy. Hoy Jesús quiere llevar hombres a Dios, pero su propósito no es el bienestar económico o llenar a las personas de posesiones, como algún evangelio por allí lo predica. Eso no es lo que él quiere hacer. No obstante, Jesús entonces aprovecha la interrupción de este fulano para advertir sobre el peligro de la avaricia, y esa advertencia se desarrolla de tres maneras. Primero, con una amonestación, que es el versículo 15 que tenemos acá. Luego hace una parábola entre los versículos 16 y 20 y luego finalmente una aplicación. Pero para efectos del mensaje de hoy solo nos quedaremos con este versículo 15, porque aquí hay una poderosísima selección de palabras para desarrollar nuestro primer punto, que es: lo material no debe ser un fin. Entonces, todo esto para darles el contexto de la cita en la que estamos, porque es muy importante. Tengan cuidado, estad atentos y guardaos, la otra versión. Esa es una expresión que está en modo imperativo, en presente imperativo. Es decir, esto no es pongámonos de acuerdo, esto es una orden, esto es un mandato del Señor.
No es si les parece, ni qué opinan ustedes, no les propongo, miremos la posibilidad, se animan. No, tengan cuidado, estad atentos y guardados. Ahora, el término en el original, miren que esto es muy interesante, el término en el idioma original significa estar en guardia, velar, estar preparado para. Y esto alude a la función, por ejemplo, de un guardia o de un soldado cuando está patrullando. El guardia o el soldado cuando está patrullando sale. No fui soldado, pero pues he visto muchas películas. Él sale así, atento, pendiente. Sabe que está caminando en terreno peligroso, pero él está muy atento a que algo se le puede presentar adelante. Ahora, él no está deseando encontrarse con el peligro de frente, no, de ninguna manera, pero está en posición de defensa ante lo que pueda suceder. Así está, de una manera sigilosa. Tengan cuidado. Hermanos, esa es la forma en la que Jesús aborda el tema del dinero y de las posesiones. Como quien está caminando en terreno peligroso y debe estar muy, pero muy atento porque el peligro está acechando. Ahora, ¿de qué es lo que hay que tener cuidado? ¿De qué? ¿Qué nos dice el texto? Así es, de la avaricia. Lo que Jesús nos está diciendo entonces es que la avaricia tiene un aspecto sutil. Si no nos cuidamos, ella puede entrar al corazón casi sin que nosotros nos percatemos, porque la avaricia es sigilosa, se mueve de manera oculta en nuestro corazón. Puede ser avaricioso sin ser consciente de ello. Así, hermanos, es de fuerte la avaricia. Si no estás atento, tu corazón podría asociar lo material con el valor personal y el gozo del alma y caer con facilidad en el pecado de la avaricia. Y es en cosas muy simples y muy sencillas, hermanos. No tiene que ser nada difícil. Ahí lo tienes. 25 tarros de tornillería. Tornillitos clasificados en cada tarrito. De esos 25, 9 los heredó del abuelo. ¿Y para qué tenés todos 25 tarros de tornillos? Uno se puede varar por un tornillo, es que eso le puede pasar. Eso puede suceder, uno puede tener una dificultad con un tornillo y un tornillo lo puede salvar a uno de una situación en cualquier momento. Y como ¿cuándo fue la última vez que te desbaraste con un tornillo? Él nunca le va a decir nunca. Él nunca le va a decir nunca. Él le va a decir, no me acuerdo. Pero es que es importante tener eso. Es importante tener eso. Entiéndame, si usted es carpintero, no le estoy diciendo que bote los 25 tarros. No. Lo que le quiero decir es que relacionemos en eso. Y para mis queridas damas, 45 pares de zapatos. Tienes 2 pies. 45 pares de zapatos. Y yo digo, 45. Y la hermana me dice, pero la mitad me los han regalado. Es que el problema no es si los compras o no los compras. El problema es que son 2 pies y son 45 pares de zapatos, hermano. Sí me hago entender, usted sí me está, pero son cosas mínimas, son cosas simples. Ahí tienes al profesor de biología de escuela pública que tiene una caja de herramientas de 20 millones de pesos. Ya se rió uno. No, es que a mí me fascina la herramienta, es que la herramienta es una cosa muy especial, uno no sabe en qué momento la va a utilizar. Sí, y haces muchos trabajos, tenés como hobby la carpintería. No, pues a qué hora, hermano, yo no tengo tiempo de eso. O sea, te está calificando examen y todo, a mí no me da tiempo de eso.
Y ahí tienes al otro que tiene la misma caja de herramientas y te dice, hermano, es que a mí no me gusta pedirle prestado nada a nadie. Uno presta, se daña y ahí sí que sacar plata para pagar lo que se dañó y para comprarla de uno. Todo a mí no me gusta. Sí, porque ahorita cuando hablábamos de la avaricia todo el mundo estaba pensando por allá en las cosas más grandes, cosas tremendas, ¿no es cierto? Donde el pecado estuviera así como el letrero de Medellín en Parques del Río, grande. No. Esto es sutil, esto es chiquito, esto a veces no somos conscientes de esto. Esto es pequeño, esto es una cosa así. Hermanos, detrás de muchos de nuestros hobbies hay avaricia. ¿Serio? Tengo una colección de 450 carros antiguos. La he hecho toda mi vida. Bacano, bonito eso, soberbio. Sí. Y llevo 8 meses detrás de un Ford 51 Picó que no lo he podido conseguir y estoy mandando por todos lados y todo lo que sea, pago por ese modelo. Ya veo que me están mirando varios muy feos, entonces sigo más bien, menos ejemplos. Sigamos. Entonces, en términos sencillos, la avaricia se puede entender como el deseo de tener más y más y más y hasta más. ¿Sí? Más. No solo dinero y posesiones, sino que la avaricia puede cubrir todo aquello que sea objeto del deseo humano. Quiero tener más, quiero tener lo último, quiero tener lo más caro. Quiero tener más y más cosas. Lo que mueve, hermano, mire esto pues, lo que mueve la avaricia en nosotros es la idea de que eso que yo tengo, de que eso que quiero obtener, eso me da plenitud. ¿Sí? En la caja de la herramienta yo no le quiero pedir prestado a nadie. ¿Cómo es la persona que no quiere tener prestado nada de nadie? ¿Usted cree que presta? ¿Sí es? Eso es. Esa es la plenitud. Y esa idea hace entonces que esa persona que es avariciosa, así sutilmente en lo poco, sea un completo idólatra, porque en esa plenitud él encuentra su descanso y está desplazando completamente a Dios, que debe ser el centro de su plenitud. Estoy hablándole a la iglesia, es un mensaje para la iglesia. Ahí, esa es su plenitud. Eso es lo que desea. Colosenses 3, en el capítulo 5, dice exactamente eso. Que los deseos y la avaricia son idolatría. Cuando una persona entiende que su vida consiste en sus bienes, es decir, que esos bienes son los que le dan significado, valor y plenitud, entonces hace de la acumulación material su propósito y de la avaricia su estilo de vida. No estoy señalando a nadie en particular, hermanos. Miren, haciendo este mensaje, yo me daba con los taches yo mismo con él, completamente. Cada línea que escribía era un guanabanazo para mí. Soy el primer beneficiado, el primer reargüido, el primer confrontado con estas enseñanzas. Yo soy de los que heredé frasquitos de tornillo de mi papá. No me pregunte cuántos he usado. Así es, hermanos. Siguiente. Consideremos a Jesús porque nos da esta advertencia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Miren ahí dos palabras claves en esto. La palabra abundancia. Abundancia en el texto original significa exceder, sobrepasar. Mire esto, tener más que suficiente o desbordarse. ¿Sí?
Eso es el término ahí usado como abundancia. No estamos hablando de la ventajita del mercado. No. Estamos hablando de que usted tiene el paquetico de harina y adentro tiene otra bolsita de harina para cuando esta se acaba. No. Tener más que suficiente, estar desbordado. Estamos hablando de tener 90 rollos de papel higiénico allá guardados porque uno nunca sabe. Es comprar 6, 7, 8 desodorantes en el mercado porque no tengo tiempo para estar yendo al supermercado. Son esas cosas que nosotros camuflamos y que metemos debajo sobre el sofisma de la previsión, de todo este tipo de cosas. Y no estoy hablando de circunstancias atípicas como lo que nos sucedió cuando comenzó la pandemia. No hablo de eso. Yo hablo desde la cotidianidad, del día a día, de cómo nos comportamos como ciudadanos de a pie, como cristianos de a pie. A eso es lo que estamos refiriéndonos aquí. Abundancia, tener más que suficiente o desbordarse. Y lo que Jesús nos dice entonces es que esta abundancia de bienes materiales no provee una vida verdadera. Y cuando Jesús está hablando aquí de vida, hermanos, lo está haciendo en un sentido amplio, refiriéndose a lo que la vida es, a lo que ella representa, a lo que la vida te puede ofrecer. Puedes tener poco y tener vida, y puedes tener mucho y no tener vida. ¿Sí? Y aquí la palabra traducida como vida no es bios, que es la que hace referencia a la existencia humana, o a la existencia de un ser vivo, a lo que es vida biológica. Todos ustedes están aquí, yo concluyo que todos ustedes están vivos, por ende yo también estoy vivo. No, la referencia en la que hace Jesús es la palabra zoe, que significa vida significativa, vida bien dirigida, vida eterna. Ese es el término que allí está aplicado, el zoe. Y mire qué interesante es esto, porque muchas personas que han tenido todos los bienes materiales, todos los recursos y todas las posesiones, no han tenido zoe en su corazón. Y por no tener el zoe en su corazón, terminan con su bios. La tragedia que de tarde en tiempo vemos de tantos famosos, de tantos actores, actrices, músicos, que no le encuentran sentido a su vida al final, después de tenerlo todo, de haber amasado sus grandes fortunas y todo ese tipo de cosas, es porque han carecido del zoe en su corazón. Y probablemente cuando tú no tienes el zoe en tu corazón, entonces no le encuentras sentido al bios, a tu bios. Y eso es lo que ha pasado. Zoe. Eso es lo más importante, zoe. ¿Sí recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida de Juan 10:10 es zoe. Zoe. Así es, hermanos. Lo que el texto entonces nos dice es que una vida satisfactoria y gratificante, que disfruta paz eterna, gozo, esperanza y bendición de la salvación, no se obtiene en el mundo material, o no se obtiene del mundo material mejor, sin importar cuánto se posea. Así que la vida, hermano, no consiste en la abundancia de bienes, sino en otra cosa. Y esto es una gran lección y por supuesto una gran advertencia para nosotros. El 10º mandamiento, hermanos, dice: no codiciarás. En otras palabras, lo que dice ese mandamiento es: no desearás más y más y más. Pero este mandamiento es prácticamente incumplido. Nadie parece que hoy en día considera que ese mandamiento se quebranta. Parece que como que la gente tuviera licencia para ser avariciosa en nuestra época. Es más, incluso en los círculos empresariales, la ambición es aplaudida y es reconocida y a veces se premia. Y yo le voy a decir algo, iglesia, y grábese esto, hermano, esta perla, grábese esto. Una ambición que no está rendida, una ambición que no está sometida a la voluntad del Señor, es una ambición que termina en perdición.
Una ambición que no está sometida a la voluntad del Señor es una ambición que termina en perdición. Hermano, el corazón del hombre no se llena de cosas. ¿O cuando ha visto usted o ha escuchado a alguien que le diga a usted, uy, no, yo de plata esto hasta aquí? ¿Ha escuchado a alguien así? El corazón del hombre no se llena de cosas, se llena de Dios. Así es. Jesús enseñó entonces que el dinero y las posesiones son, mire esto, el dinero y las posesiones son un indicador del carácter del individuo. Tanto es así que las personas tienen tanto es así que el punto de vista que las personas tienen del dinero es una evidencia de la salvación y de si esa salvación es verdadera o no. Después de su conversión, Zaqueo expresó, miren lo que dice Zaqueo: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. El cambio inmediato en la actitud de Zaqueo hacia el dinero fue evidencia de su transformación espiritual. Jesús afirmó la realidad de la salvación de este hombre basándose en su disposición de apartar su dinero para la gloria de Dios y para ayudar a otros. Por otra parte, el joven rico buscaba también la vida eterna. Él también la anhelaba, también oyó del llamado de Jesús de arrepentirse y seguirlo. Pero cuando el Señor puso a prueba su disposición de entregar sus posesiones a los pobres, la reacción de este hombre fue distinta a la de Zaqueo. En vez de responder con entusiasmo a la oferta de obedecer la fe, tal como Zaqueo lo hizo, ¿qué es lo que dice la escritura de este muchacho? Se fue triste porque tenía muchas riquezas. El cambio de actitud de Zaqueo hacia el dinero fue evidencia de su transformación espiritual y de su arrepentimiento genuino. Pero la actitud del joven rico fue de menosprecio hacia el reino espiritual. No pudo con eso. No fue una actitud de arrepentimiento. Ahí está. Mire esta otra perla. El modo en que las personas ven el dinero es un medidor eficaz de su espiritualidad. El modo en el que las personas ven el dinero es un medidor eficaz de la espiritualidad. Mire, luchamos tanto con eso, hermanos, pero tanto, que muchos, aquí lo hemos dicho en otros momentos, lo último que se convierte en un cristiano es ¿qué? El bolsillo. Es el bolsillo. Luchamos con eso. Luchamos. Nosotros nos creemos muy tintín. ¿Y sabe qué? En un momento le voy a decir que las escrituras nos dicen a nosotros otra cosa. Mire lo que dice Pablo en otro pasaje cuando le escribe a su amado discípulo Timoteo. Mire esto que es fuerte. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Pablo está diciendo que el deseo de enriquecerse es tóxico. Ojo, no está diciendo que los ricos están intoxicados. Que quede eso claro. Esto no es un mensaje contra los ricos. Esto es un mensaje contra los que quieren enriquecerse. Es decir, cuando el enriquecimiento es tu fin, cuando el enriquecimiento es tu propósito, cuando el enriquecimiento es tu motivación.
Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando esa es la motivación, entonces caes en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y claro, ¿qué pasa cuando alguien está en eso? Pues cae en afanes insensatos y dañinos. Y posteriormente, a causa de esos afanes insensatos y dañinos, termina tomando decisiones en su vida que los llevan a la ruina y a la destrucción. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo puede lucir entonces esto en nuestras vidas? Bajemos un poquito a nuestras vidas. Bueno, por ejemplo, el deseo de ser rico. El deseo de ser rico para mí me puede llevar a mí a seleccionar el grupo de amistades que yo quiero tener o con las que yo me quiero relacionar, que no sean piadosas, sino que sean sencillamente ricas. ¿Y por qué? Porque yo al estar en entornos así de gente con plata, de gente con posesiones y todo este tipo de cosas, puedo escalar, puedo subir un peldaño más. ¿Sí? Soy estrato 3 en descenso vertiginoso hacia el 2 y 1. De pronto me lanzo, me cuelgo de una soga y quedo ahí chiningueando en el estrato 4, chiningueando, pues, no entrando, pero ahí, aguantando. ¿Sí? Eso pasa. Eso pasa. Esa es una forma, ese es un ejemplo de tantos deseos necios que provienen del deseo de enriquecernos. Esta que es más mundial todavía. Muchos hombres comenzaron con el deseo de ser rico y lo lograron, pero perdieron a sus familias en el intento. Yo sé que muchos de nosotros tenemos casos en nuestras familias de gente así, que lo dedicaron todo por hacer fortuna, por hacer plata. Y entonces, para que eso no se viera muy feo, nos lo enmascaran y nos lo ponen en un elemento piadoso. Todo esto yo lo he hecho es por el bienestar de mi familia. No, pues una causa muy noble. Y resulta y sucede que los reclamos suceden después porque lo que esos muchachos, esa esposa necesitaba era alguien que diera amor, que diera acompañamiento, que diera dirección espiritual, que diera dirección moral en muchos de esos asuntos, pero por el bienestar, por hacerse rico, se perdieron todo este tipo de cosas. Nosotros, hermanos, estamos inmersos en una cultura que le ha dado a lo material un valor muy por encima de lo que la Biblia dice que tiene el dinero y las posesiones. El mensaje que recibimos nosotros de los medios, y es un mensaje muy alto, es un mensaje muy, pero muy fuerte, es que la vida buena es la que más tiene. Ese es el mensaje que nosotros recibimos. El mensaje claro de nuestra generación es que más es mejor. Eso es casi el eslogan. Más es mejor. Y el éxito de una persona está asociado con el dinero. Entonces, en consecuencia, el valor de la persona depende de la plata o de las posesiones que ella tenga. Y nosotros le damos importancia a las personas en función de su nivel socioeconómico. Vamos a ser honestos. No voy a pedir que nadie levante la mano. Vamos a ser muy honestos con nosotros mismos en este momento, pero sinceros, estamos delante del Señor. Eso es lo que estamos nosotros en este momento, delante del Señor. Hay tratos, óigame bien, hay tratos que nosotros le damos a personas que están en un nivel socioeconómico inferior a nosotros, que nosotros no se lo daríamos a un rico. No le hablaríamos así a nuestro jefe. No le hablaríamos así a alguien que está por encima de nosotros. Y lo que eso refleja, hermanos, es la influencia tan grande, la influencia que esta cultura materialista ha ejercido sobre nuestro corazón. No lo decimos así, no lo decimos abiertamente, no. Pero hermanos, el rico tiene mucha importancia para nosotros y es muy importante para nosotros.
Y lo que yo quiero decir es que cuando eso, hermanos, ha ocurrido, entonces es que nosotros nos hemos sido seducidos por la sutileza de la avaricia. ¿Cómo tratamos a la niña que nos trae el pedido en el restaurante cuando ella se equivoca, cuando trae lo que no pedimos? En resumen, hermanos, la persona que quiere enriquecerse va a tener muchos problemas en muchas áreas de su vida. De ahí entonces que el primer principio bíblico a considerar es que el dinero y las posesiones materiales no pueden constituirse en el propósito de mi vida. El segundo principio fundamental para un manejo bíblico del dinero y de las posesiones es comprender a quién realmente pertenecen esos bienes. Según la Biblia, ¿quién es el verdadero dueño de las cosas? Mire lo que dice el texto, lo que dice la Escritura mejor. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan, dice el Salmo. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. En Ageo, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Le preguntó Dios a Job. Me gustaría ver como el tono en el que el Señor le dice esto a Job, porque mire la pregunta: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es cuanto hay bajo los cielos. Y mire el riendazo a David. ¿Qué le dice Dios a David? Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Tas. Estos textos, hermanos, nos están enseñando que Dios es el dueño de todo. ¿Y sabe qué? Incluso de nosotros. Porque Pablo escribió, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6. Le pertenecemos a Dios primero por creación, porque según la Escritura en Génesis 1, nosotros fuimos creados por Él, pero en segunda instancia le pertenecemos a Dios por redención, porque Él nos redimió y nos compró por sangre. Por eso es que nosotros somos suyos. Por donde usted tire este dado, nosotros caemos y somos del Señor. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y nos hemos sometido a su señorío en nuestras vidas, somos posesión especial del Señor. Y no hay forma de escapar a eso. Además, por si fuera poco, mire lo que dice la Escritura acerca de dónde procede la capacidad para hacer riquezas. Pero acuérdate mire qué increíble esto, hermanos. Este texto es de muchos años, de varios siglos antes de Cristo. Y miren lo que dice el Señor: pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Él es el que te da el poder para hacer riquezas, hermano. Entonces usted no es ningún tintín. Sus dones y sus talentos, que no son suyos, sino que son dados de Dios, son para que usted los use, pero porque Él decidió en usted la capacidad para hacer riquezas. No se crea que es que el bisabuelo suyo era un gran negociante, entonces usted heredó eso del bisabuelo. No. Dios, de Él procede la capacidad para riqueza. Si tiene alguna duda con eso, mire lo que expresa Primera de Samuel. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. No piense que los malos negocios que usted está haciendo, las cosas que está perdiendo, es porque el diablo le lo está quitando. A veces nosotros somos muy dados a darle más importancia al maligno que lo que él realmente tiene.
No, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Es decir, hermanos, de acuerdo con todo esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos en realidad? ¿Qué tenemos? Y realmente la conclusión es que nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada. Déjenme les comparto una historia. Creo que es ficticia. No me extrañaría que alguien hiciera eso. Que una mujer hiciera eso con tenacidad, pero esta es una historia que dice que un hombre le dijo a su esposa que cuando él muriera quería que lo enterraran con todas, absolutamente con todas las posesiones que él tenía, con toda la riqueza, que ese era su mayor anhelo y su mayor deseo, que lo enterraran con eso. Entonces, efectivamente pasaron los años y llegó el día y el hombre murió. Entonces, las personas cercanas a él que conocían ese deseo que él tenía y ese anhelo se le acercaron a la viuda y le dijeron: oye, mira, cuéntanos cómo fue que tú hiciste para poder honrar el deseo de tu esposo. Entonces ella dice: no, pues fíjate que yo busqué una contadora, le entregué todos los documentos y todo, y le pedí a ella que valorizara todo a valor presente, todo el patrimonio. Cogimos las cuentas bancarias y todo, con todo el dinero, que eso todo lo sumara, y todo lo sumó. Y entonces yo hice un cheque a nombre de él y se lo puse en el ataúd para que él lo cobrara ya. Y no se lo crucé para que no tuviera problemas en ventanilla. La historia es ficticia, pero yo casi que creería que… Yo aquí veo algunas que tienen esa tenacidad de hacer algo así. La realidad, hermanos, es que nosotros no nos llevamos nada. Tanto no nos llevamos que mire lo que dice Job cuando lo perdió todo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no somos dueños de nada, hermanos. Bíblicamente hablando, somos mayordomos. Eso sí somos. Un mayordomo es alguien que opera bajo la responsabilidad delegada por alguien superior para administrar o supervisar sus bienes, sus posesiones, el dinero o cualquier otra cosa de valor. Y mira cómo David presenta este asunto acerca del ser humano. Dice el rey David: sin embargo, lo has creado un poco menor con los ángeles, haciendo referencia al ser humano. Lo has creado un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Ahora, ¿por qué podemos decir esto? Podemos decirlo porque, aunque somos menores que los ángeles en categoría de creación y poder, tenemos la imagen de Dios en nosotros y eso nos hace únicos y gloriosos en toda la creación. Nuestras facultades humanas son el reflejo de las facultades divinas y en ese sentido nosotros hemos sido coronados de gloria y majestad. ¿Por lo que tenemos? No, por lo que llevamos, la impronta de la imagen de Dios en nosotros. La idea básica de toda esta enseñanza, hermanos, es recordarnos que nosotros no estamos en la cima de nada, no nos creamos mucho. ¿Quién está en la cima? Dios. ¿Y por qué? Porque es el dueño. Y usted sí entiende ese lenguaje, ¿no es cierto? Entendemos ese lenguaje. El dueño es el dueño. ¿Y el dueño es qué? ¿Manda? No. El dueño manda. El dueño dispone. Él nos asigna a nosotros recursos para que nosotros los administremos y Él es el que va a pedir cuentas de cómo es que nosotros vamos a administrar o usamos lo que Él nos dio. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra posición de aceptación frente a Dios como mayordomos? ¿Cómo debe ser esa posición nuestra? Me quitaron
o perdí algo. Dios tendrá el motivo. ¿Por qué me sucedió eso? Le dieron a alguien más de lo que me dieron a mí. Dios tiene el derecho de hacer eso. Me llegó algo de dinero extra por lo que hice y por el talento que Él me dio. Gloria a Dios. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Tengo necesidad de algo que no puedo cubrir. Necesidad, no extravagancia. Acuérdese. Necesidad de algo que necesito. Señor, yo te suplico, te ruego, por amor a tu Hijo, que me suplas esta necesidad. Es decir, se trata de una disposición del alma, hermanos, del corazón, que confía completamente en el dueño. Eso es. Y esa es una actitud muy diferente a la que vemos en una sociedad materialista y consumista como la que nosotros vivimos. Por eso es que nosotros somos contracultura en este mundo. Nosotros, hermanos, debemos desintoxicarnos del engaño de las riquezas. Desintoxicarnos, porque el dinero quiere que tú y yo lo adoremos, pero Dios a nosotros nos manda a caminar en otra dirección. El dinero quiere que tú pienses que tú eres el dueño del dinero. Mi plata, mi finca, mis carros, mis motos, mis cosas. No, hermano. El dinero y las posesiones son de Dios. Todas completamente. ¿Qué se lleva cuando usted muere? ¿Qué se lleva? Esto entonces, hermanos, nos muestra a nosotros la necesidad de que Dios cambie la disposición que tenemos en el corazón hacia los recursos materiales. Eso es necesario, porque como dice el pasaje, es muy sutil. Esto es muy sutil. Y quiero finalizar con lo siguiente, hermanos, porque uno en este punto entonces necesita un modelo. Si el asunto se resume a una buena mayordomía, entonces necesitamos un modelo de mayordomía al cual seguir. ¿Y qué modelo tenemos? Pues tenemos uno absolutamente maravilloso. Jesucristo, hermanos, comprendió desde su niñez que su vida terrenal iba a ser de una completa mayordomía. Se nos narra en el Evangelio de Lucas una historia en que en cierta ocasión a José y a María se les perdió el niño. Fueron a una visita a Jerusalén y el niño se les perdió y se dieron cuenta al tiempo. Dicen que después de una búsqueda grande, intensa, ¿dónde encontraron el niño? En el templo. ¿Qué estaba haciendo el niño en el templo? Hablando con los maestros de la ley, exactamente, hablando asuntos serios. Cuando los papás se le acercan al niño y lo inquieren sobre lo que estaba haciendo y de por qué era que él había hecho eso, ¿qué les responde el niño? Exactamente, porque debía estar en los asuntos de su padre. Dios había enviado a Jesús para que atendiera sus negocios y el Señor quería dedicarse a esa tarea sin demoras, por supuesto, porque un mayordomo se ocupa de los intereses del dueño antes que de sus intereses propios. Jesús, siendo Señor, merecía ser servido, pero Marcos nos dice que no vino para ser servido, sino para servir. El propio Dios lo presenta como mi siervo en Isaías. Y Pablo nos recuerda que Jesús tomó forma de siervo en Filipenses. El mayordomo, hermanos, es un sirviente y como tal debía hacer lo que el dueño ordenaba. Su función era servir y Jesús, como buen mayordomo, dice Lucas, nunca hizo su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y desde el punto de vista como obrero, un mayordomo no trabaja para sí, sino para el dueño. Y en ese mismo sentido, Jesucristo vino a cumplir con la tarea que Dios le había encomendado, según nos declara Juan en el capítulo 5. Y al final de su ministerio, y esto es hermoso, hermanos, Jesús pudo decir con satisfacción: he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese.
Y es por esa obra que este mayordomo hizo, es que tú y yo estamos aquí. Fue exactamente por esa obra. Esa obra fue suficiente, esa mayordomía fue suficiente para que tú y yo podamos disfrutar de lo que hoy somos, hijos de Dios. Yo me dirijo a dos grupos en particulares, a aquellos que probablemente no somos conscientes de la influencia de la avaricia en nuestras vidas. Como les digo, eso es sutil, es subterfugio. O a aquellos que de manera fuerte todavía están luchando con ese pecado. Yo creo que nosotros tenemos un hermoso recurso y es venir, inclinarnos, arrodillarnos y humillarnos delante del Señor para que nos perdone de esto. ¿Qué le parece si me acompaña en oración? Padre, muchas gracias por esta enseñanza, Señor, muy fuerte, es muy dura, Señor, porque es algo con lo que nosotros, tus hijos, luchamos en el día a día. Qué fácil se nos olvida a nosotros, Señor, que nosotros no somos dueños, que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, que no podemos esgrimir titularidad de nada, que a este mundo nos trajiste completamente desnudos y de la misma manera nos iremos de él. Señor, aquí estamos, tu iglesia. Eres el único que sabe exactamente cómo estamos en esta área, Señor. Y yo, como el primero de ellos, Señor, reconociendo que tu enseñanza, Señor, ha afectado profundamente mi corazón. Me paro, o mejor, me arrodillo junto con mis hermanos para suplicarte perdón. Sí, Señor, perdónanos todas las veces, Señor, en que de una u otra manera, consciente o inconscientemente, Señor, nosotros hemos actuado de manera avariciosa, Señor. Perdónanos, Señor, por no valorar la mayordomía de tu Hijo, Señor. Por no valorar tu señorío, ni tu soberanía, sobre todo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esas sutilezas, Señor, que nos conducen al engaño, que nos llevan al error, que nos pueden llevar a pecar, que nos pueden llevar a desplazar del centro de nuestro corazón tu presencia. Ayúdanos a afirmar en nuestro corazón que nuestra plenitud, toda nuestra plenitud, descansa en ti. Porque eres tú el único que puede dar vida y vida en abundancia, nadie más. Me arrepiento, Señor, de todas las veces que he pecado en esta área, Señor. Y con mis hermanos
nos humillamos ante ti esta mañana. Te ruego que esta enseñanza, Señor, no se quede como una enseñanza más, Señor. Yo te suplico, Padre, que inquietes grandemente el corazón de todos nosotros, Señor. Ayúdanos con esto, Señor, ayúdanos con este pecado. Lo exhibimos delante de ti para perdón tuyo. Ayúdanos a vivir una vida en plenitud, Señor, una vida basada en el contentamiento de lo que tú nos das, de lo que tú nos provees, Señor. Porque así es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Y eso debe ser todo nuestro gozo, eso debe ser suficiente para nosotros, Señor. Eso sí, Padre, ayúdanos a afianzar el contentamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro proceder, en nuestras decisiones. Y glorificamos tu nombre esta mañana, Señor, reconociendo que no hay nombre sobre todo nombre más grande que el tuyo. Señor, el imperio y la majestad sean a ti por los siglos de los siglos. Amén. Y yo voy a rogar que mantenga esta reverencia de este momento, por favor. Sé que el Señor está hablando en nuestros corazones. Mientras los músicos nos ministran nuevamente.